Buenas tardes, Vero. Hola Marlene, buenas tardes. ¿Sabes si me iba a poder entrar? Uy, mi- Le voy a preguntar, Oye, no está bien, no te preocupes. A ver, a ver, vamos. Ya. Bien, doctores, ayer hemos visto cómo el DNA es transcrito en RNA a través del proceso de la transcripción. Habíamos visto, ¿no?, términos como hebra codificante, hebra molde. Hemos visto que el proceso general, ¿no?, es convertir el DNA en RNA, modificar el RNA antes de que salga del núcleo, para que cuando llegue al citosol ya esté preparado, ¿no?, para la traducción en proteínas y cumplir todo lo que es el dogma central de la biología molecular. Ahora, un pequeño repaso, ¿no?, de lo que hemos visto ayer sería lo siguiente, ¿no? Una manera general de resumirlo sería así. Recuerda que estamos estudiando en este rote el dogma central de la biología molecular. El DNA se transcribe en RNA y el RNA se traduce en proteínas. Estamos en proteínas. Denme un ratito. Listo. Ahora sí. Este es el dogma central de la biología molecular. Ahora recuerda, este proceso de aquí lo llamábamos transcripción. No te olvides. Esto es sencillo y de los conceptos más importantes que deben recordar. La síntesis de RNA a partir de DNA se le denomina transcripción. El proceso en el cual sintetizamos proteínas a partir de RNA se le llama traducción. Es por eso que yo dije, ¿no? Transcripción del RNA, traducción del RNA. ¿Bien? Listo. Ahora, habíamos visto que esta es nuestra cadena, atención, de DNA. Supongo que esta es la cadena de DNA, ¿estamos? Esta es la cadena de DNA. Y aquí pues, supongo que aquí tenemos, atención, supongo que aquí tenemos cierta cantidad de pares de bases. Supongamos que aquí es guanina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina. Bien, supongamos que esa secuencia. Y esta hebra de aquí arriba es la de 5' a 3'. La de abajo es 3' a 5'. Ahora, la cadena complementaria a esta, pues tendría la siguiente secuencia. Guanina con citosina, citosina con guanina, adenina con timina, timina con adenina y así sucesivamente, hasta completar, ¿no? Listo, la hebra de aquí arriba se denomina hebra codificante. Bien, ¿cómo definimos a la hebra codificante? Generalmente la hebra codificante va a ser aquella que es parecida, tiene una secuencia similar al RNA que se va a transcribir. Bien, pero no es la molde, no es la plantilla que se necesita para poder sintetizar el RNA. Por eso la de abajo se le denomina hebra plantilla o hebra molde. Plantilla o hebra molde, también se le puede decir comúnmente, se le llama así, molde. ¿Por qué se le llama molde y cuál es el criterio para denominarle molde? Es porque la cadena, esta hebra, está en una dirección de 3 a 5'. Es la dirección de lectura. No te olvides, las enzimas, súper rápido, las enzimas tienen la capacidad de leer un código, leen, pero sintetizan sintetizan
en un sentido diferente. Leen, recuerda, del extremo 3' a 5'. Y van a sintetizar del extremo 5' a 3'. El sentido de la vida. Bien, bueno, comúnmente así le llaman, ¿no? El sentido de la vida. No te olvides, ese concepto es muy importante. Bien, testeado, preguntado. Bien, entonces, supongo que aquí está aquí la región promotora. Supongo que aquí está el promotor. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es el primer paso, doctores, doctoras? ¿Cuál es el primer paso para iniciar la transcripción? La RNA polimerasa, aquí está, la RNA polimerasa, supongo que esta es la RNA polimerasa. Supongo que estamos hablando, en este caso, de la RNA polimerasa procariótica, ¿bien? No estamos hablando de la eucariótica, aunque es similar, pero la procariótica es la que se pregunta, ¿no? Sí, 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 no te preocupes. Bien, la RNA polimerasa, atención, se va a unir al promotor, a la región promotora, gracias, ¿no?, al factor sigma. No te olvides. Pregunta de examen. ¿Qué factor de la RNA polimerasa se une a la región promotora? Sigma. Bien, el factor sigma, este que ves aquí. Ese es el factor sigma. Ahora, el promotor, esta P de aquí, es una secuencia en el DNA, ¿no?, en el DNA molde, pues que va a permitir el inicio de la transcripción. La RNA polimerasa ahora va a empezar a sintetizar la cadena. Bien, citosina va a leer citosina, la RNA polimerasa, y va a colocar, ¿qué va a colocar? Guanina. Va a leer guanina y aquí hay que colocar citosina. Es lo que está haciendo la RNA polimerasa. La T, cuando ve timina, bueno, va a colocar aquí adenina. Pero cuando ve adenina, ¿qué coloca, doctores? ¿Qué base nitrogenada coloca? Uracilo en vez de timina. Perfecto. Para guanina, citosina. Para citosina, guanina y así. Para adenina va a ser timina. Y para adenina va a ser uracilo, ¿bien? Uracilo. Y la timina va a ser adenina, ¿no? Su pareja, su par. Entonces, si te das cuenta, ¿no? Y repetimos esta vez, ¿no? Mira, si comparas, estas dos secuencias son similares, ¿bien? Son similares. La hebra molde, perdón, la hebra codificante y la hebra que está arriba, la que está en la dirección 5' a 3', pues se le denomina la hebra molde. Y esta es similar hemos dicho, al transcrito de RNA, ¿no? Al transcrito de RNA. Esta es la secuencia que se ha transcrito, ¿no? Son similares si los comparas, pero la única diferencia, ¿cuál es? Es que en la hebra molde tenemos timina en vez de tenemos adenina, sí, pero tenemos timina en vez de uracil. Tenemos timina en vez de uracil. Entonces tú tienes que ver estas regiones, timina, uracil. Aquí hay timina y aquí hay uracilo. Después es lo mismo, ¿bien? No es hebra molde, vas a disculpar, es hebra codificante, ¿no ven? Perdón, me van a disculpar. Es hebra codificante. La de arriba es la hebra codificante, ¿no? La hebra codificante. ¿Estamos? Esta de aquí. Por eso se le llama codificante, porque tiene el código que se va a transcribir. Pero la de abajo sirve como molde para poder sintetizar la hebra codificante o una secuencia similar a la codificante. Y listo, eso hemos visto, pero hay ciertos detalles que hemos omitido. ¿Cuándo termina? Oye, estamos viendo que así inicia, ¿no? La RNA polimerasa reconoce el promotor, primer paso, es la iniciación. La RNA polimerasa, ¿no? Su subunidad sigma o el factor sigma reconoce a la región promotora. ¿Qué es la región promotora? Ayer vimos. Es una secuencia de bases que permiten el inicio de la transcripción de un gen. Primer paso. Segundo paso. La RNA polimerasa, ¿no?, con la subunidad beta, porque recuerda, ¿cuáles son las partes de la RNA polimerasa procariótica? Atención.
¿Cuáles son las partes de la RNA polimerasa procariótica? No te olvides. ¿Cuál es? Recuerda, vas a dibujar aquí dos círculos. Una subunidad es beta, otra subunidad es beta prima, otras subunidades son las dos alfas. Tenemos aquí otra subunidad que es la omega. Y abajo tenemos una última subunidad. Le voy a colocar de otro color porque es importante. Es el factor sigma. Bien, o subunidad sigma. Todo esto es la RNA polimerasa procariótica. ¿Qué te van a preguntar? ¿Cuántas subunidades tiene, no? ¿Cuántas subunidades tiene la RNA polimerasa procariótica? Si cuentas, son en total 6. Son 6 subunidades. Todos los círculos negros, todas las subunidades negras que ves ahí, que son 5, ¿bien? Se los denomina el core, el núcleo, son la zona central, es una porción central o nuclear. Bien, es la porción central de la enzima. ¿Cuál es la importancia? En todo esto, lo más importante es que la subunidad beta es el que tiene la acción catalítica, es la que realiza la catálisis, es la que añade constantemente los ribonucleótidos para elongar la cadena de RNA. Si te preguntan cuál es la subunidad catalítica de la RNA polimerasa, la subunidad beta, no te olvides. La subunidad sigma, como ves aquí, la sigma es la que se une a la región promotora, que es el primer paso. Voy a colocar aquí desojo. Este es el primer paso, que el factor sigma de la RNA polimerasa se una a la región promotora. Luego se va a formar un complejo de iniciación. Bien. Producto de todo esto, una vez que se une, se forma un complejo de iniciación. Bien, no es muy importante que sepan ese dato, pero lo vamos a colocar de todos modos. Complejo de iniciación. Que no solamente es la RNA polimerasa, vienen otras proteínas a sumarse a este evento, vamos a decir. ¿Sí? Van a venir otras proteínas que van a estar al lado de la RNA polimerasa, ¿no? Estas las llamamos factores de transcripción, TFs, así se les llama. Factores de transcripción. Son factores que ayudan a la transcripción génica. Ahora, los factores de transcripción han llevado ya a fisiología endocrina, doctores, doctoras. ¿Sí? Bien. Entonces, los factores de transcripción es un término que tal vez lo han visto en fisiología endocrina, tal vez no, pero un recordatorio súper rápido. Receptores, bien, receptores citosólicos versus nucleares. Bien, no hay una gran diferencia, bien, son lo mismo, receptores citosólicos y nucleares. La diferencia es la ubicación. Unos están en el citosol y otros están en el núcleo. Pero al final actúan como vehículos para poder llevar la molécula, ¿no? En este caso hormona, al núcleo para estimular ciertos factores de transcripción. Me explico. ¿Cuáles son esas hormonas? Las hormonas que tienen receptores citosólicos o nucleares son las hormonas esteroideas. Algunas vitaminas, no todas. Las hormonas tiroideas. Bien, esas son. Explico. Las hormonas esteroideas, ¿como cuáles? Los andrógenos, los estrógenos, ¿no? ¿Cuáles más tenemos? Andrógenos, estrógenos y también los progestágenos, ¿no? Que se encargan del embarazo. Las vitaminas que tienen receptores nucleares son las liposolubles, pero solamente una, la vitamina A. La K, la vitamina D también. La vitamina D, la vitamina E y la K
ADEC. Recuerda que esas son las vitaminas liposolubles, ADEC. ¿Sí? Estas son las vitaminas liposolubles. Y solamente tienes receptores nucleares, la A y la D. Andrógenos, estrógenos, progestágenos. Ahora, las hormonas tiroideas. De las hormonas tiroideas, T3 y T4, ¿cuál es el que realiza a los efectos, ¿no? Como tal, en las células? ¿Quién se encarga? ¿La T3 o la T4, doctores? La T3, ¿no? Es la... Perfecto, perfecto, bien. La T3 es la que se va a unir a su receptor nuclear. Bien, entonces, sea cual sea, ¿no? Sea cual sean estos, porque son varios, de los andrógenos, ¿cuáles tenemos? Los andrógenos, el principal lugar de síntesis de andrógenos es nuestra glándula suprarrenal, ¿no? En la capa reticular o en las zonas reticular. Entonces, recuerda que ahí se producen los andrógenos como la androstenediona, la dehidroepiandrosterona, androstenediona y dehidroepiandrosterona. En varones, ¿no? La testosterona, la dihidrotestosterona, que es la forma activa, se produce en los testículos, ¿no es cierto? Dihidrotestosterona y dihidrotestosterona, ¿no? Entonces eso más podemos colocar aquí, eso es en varones, ¿no? Bueno, en mayor cantidad. Dihidrotestosterona, el HT, y la testosterona como tal. De los estrógenos tenemos varios, ¿no ve? La estrona, que se produce en el tejido adiposo. La estrona, que se produce en el tejido adiposo. El estradiol, que se produce en los ovarios. Estradiol, estrona. ¿Cuáles más tenemos? El estriol, ¿no? Atención, el estriol. También tenemos el estetrol, que se produce en el feto. Bien. Y los progestágenos tenemos el más importante, la progesterona, nada más. Entonces, todas estas moléculas que te acabo de mencionar, vitaminas A, D, T3, testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona, dihidroepiandrosterona, estrona, estradiol, todos esos, tienen receptores nucleares. Entonces, ¿qué pasa? Esa molécula, esa hormona esteroidea, se va a unir a su receptor. Supongamos que ese es el receptor. Ahí está el receptor. Se une al receptor. Y una vez se forma el complejo entre la hormona y el receptor citosólico o nuclear, ahí, ¿no? Una vez ocurre este proceso, pues este va al núcleo. Supongo que ese es el núcleo, ¿no? Ahí está. Va a pasar los poros nucleares. Atraviesan los poros nucleares. ¿Y qué pasa? Aquí está el DNA, ¿no? Y aquí está el factor de transcripción, o TF, ¿no? Primero, mejor si utilizan la nomenclatura en inglés, TF, o FT también puede ser de factor de transcripción. Entonces, ¿qué pasa? El receptor, la hormona y el factor de transcripción van a formar un complejo, ahí está. Y ahí está la hormona. Entonces, cuando se une al factor de transcripción, pues este induce, ¿no? El inicio de la síntesis, ¿no? No de la síntesis, sí, de la transcripción o síntesis de RNA del gen de interés, ¿no? Pero no es así nada más, no es que el factor de transcripción lo haga. Recuerda, el factor de transcripción está asociado ¿a quién? ¿A quién está asociado el factor de transcripción? ¿A quién? A la RNA polimerasa, no te olvides. Y es así, ¿no? Y es así como se va a poder sintetizar. Vamos a colocar aquí abajo al RNA, ¿no? Al transcrito primario del gen de interés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos mencionar las hormonas tiroideas, ¿no? Las hormonas tiroideas, ¿qué efecto tienen? Uy, perdón. Las hormonas tiroideas, ¿qué efecto tienen el T3 a nivel, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo sencillo, sobre las bombas sodio-potasio te pasa. Aumenta la síntesis de bombas de sodio-potasio te pasa. Bien, para promover una buena repolarización de membranas, mantener el potencial de membrana en línea, etcétera, ¿no? Todo eso regula las hormonas tiroideas.
Y pues aquí en este caso el transcrito, ¿no? Va a ser el RNA de una bomba de sodio potasio TPasa, que al final se va a traducir y se va a convertir en esa proteína para tener más bombas, entre otros efectos. ¿Ya? Eso, es así como ocurre, ¿bien? Es así como se regula, es a través de hormonas todo esto. Bien, entonces, ahí está. Esos factores de transcripción que te había mencionado, ahí están. Esos son. Ahí se unen las hormonas con sus receptores nucleares y dirigen la transcripción. Listo. Entonces, primer paso. El factor sigma se une a la región promotora. La subunidad beta, ¿qué hemos dicho? La subunidad beta empieza a sintetizar RNA, ¿no? Empieza a sintetizar RNA. Pero para poder sintetizar RNA, para poder traer guanina, citosina, adenina, ¿no ve? ¿Qué necesitamos? Desoxirribonucleótidos, ¿no ve? Perdón, ribonucleótidos. Necesitamos GTP, necesitamos, ¿no? Para aquí. Necesitamos CTP, citidina trifosfato para aquí. ¿No? Necesitamos ATP para colocar aquí adenina, ¿no es cierto? Necesitamos UTP para colocar aquí uracilo, ¿no es cierto? Y así, necesitamos ribonucleótidos. Entonces te voy a colocar ahí eso. Estamos afinando detalles, ¿no? Estamos viendo prácticamente lo mismo, pero estamos afinando detalles, ¿bien? Necesitamos ribonucleótidos. Necesitamos ribonucleótidos. Ese es el segundo paso, sintetizar RNA, ¿no? Con la subunidad beta. Ahora, a medida de que se avanza, la RNA polimerasa se despega, se desacopla del promotor. Entonces, ¿qué sigue ahora? La separación, ¿no? La separación. Aquí está la RNA polimerasa. Este es su factor sigma, que está unido a la región promotora. Pues ahora se van a separar. La RNA polimerasa ahora está separado, ¿no? Está separado de la región promotora. ¿Para qué? Para poder seguir sintetizando, para poder elongar la cadena. Este es el inicio de la síntesis. Bien, el inicio, ¿no? De síntesis de RNA. Síntesis. Pero para poder seguir elongando la cadena, la RNA polimerasa tiene que desacoplarse de la región promotora. Mira, bueno, no sé si se ha podido ejemplificar eso muy bien, pero ahí están unidos con la región promotora y aquí está el factor sigma separado de la región promotora. Y ahora sí, puede ocurrir la elongación del RNA. Se elonga. Pero ¿cuándo se termina? Atención, ¿cuándo termina todo esto? ¿Cuál es la señal? Hay dos formas de terminar esto, ¿no? La terminación de la síntesis de RNA, del transcrito primario, puede ser dos opciones. O bueno, son de dos modalidades. Es a través de un proceso dependiente, es la terminación dependiente del factor Rho. Dependiente de Rho. Bien, dependiente del factor Rho. No le he dibujado muy bien el factor Rho. El factor Rho es así. No es una letra griega. Factor Rho. Rho. Dependiente del factor Rho. ¿Qué es el factor Rho? El factor Rho en realidad es la helicasa. No es nada más que una helicasa. Va a depender de esta helicasa. Bien, ¿y en qué consiste esto? Termina la síntesis de la cadena de RNA, ¿no? Termina el proceso de la transcripción cuando la helicasa, ¿no? El factor Rho, en realidad su nombre completo es DNA, RNA, helicasa. Ese es su nombre completo. Identifica la señal de terminación. Que se encuentra en el mismo código. Supongamos que está aquí. Esta es la señal de terminación. Esta es la señal de inicio, ¿no? El promotor. Esta señal de terminación es identificado por el factor Rho, que es una helicasa.
¿no? Lo identifica y pues ahí la ARN polimerasa deja de funcionar. Pero es un poco más complejo de lo que se está pensando. Bien, te voy a explicar ahorita cuál es esa señal de terminación. Hay otra que es independiente de Rho, ¿no? Independiente de Rho, es decir, no dependemos de Rho para poder terminar. ¿Quién se encarga entonces de terminar? ¿Quién se encarga entonces de detectar esa señal de terminación? La RNA polimerasa. La misma RNA polimerasa es la que detecta. Conclusión. ¿Cómo se termina este proceso? 1. El factor Rho o la helicasa DNA y RNA detecta la señal de terminación e indica que ya, aquí está aquí, se termina la transcripción. Pero hay otro proceso que es independiente de Rho, independiente de esta helicasa. En este caso, el que detecta la señal de terminación es la RNA polimerasa. Ahora, parece muy ambiguo, ¿no? Y muy, no muy ambiguo, muy general, ¿no? Hablar de señal de terminación. ¿Qué es en realidad una señal de terminación? La señal de terminación en realidad es una secuencia. ¿Bien? En realidad es una secuencia. Es así. Voy a prender mi luz, perdón. Es una secuencia en realidad. Pero te voy a describir cómo es esa secuencia. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Regiones ricas en guanina, citosina, guanina, citosina. Y aquí tendríamos, perdón, como es una sola cadena, ¿no? Estamos hablando solamente de una cadena porque es RNA, ¿no? 5', 3'. No, pues. Van a disculpar, estaba en lo correcto, me he equivocado otra vez. Estaba en lo correcto. En realidad son dos. La señal de terminación está en el DNA. Bien, la señal de terminación está en el DNA. Aquí está la región 5' y esta es la 3'. Esta es la 3' y esta es la 5'. En cambio, yo solamente quiero que te enfoques en una cadena, que es la molde. Porque recuerda, la RNA polimerasa está leyendo la molde, no así la codificante. Esta es la codificante, ¿no? Esta no se trabaja aquí, pero sí se trabaja en la molde, ¿bien? Por si acaso. Porque supongo que aquí está la RNA polimerasa. Supongo que esta es nuestra estrella, ¿no? La RNA polimerasa. Y mira, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? Va a detectar unas secuencias ricas en guanina, citosina. Citosina, guanina, citosina, guanina. Bien, entonces, cuando está sintetizando, ¿no? Supongo que ahí está la RNA polimerasa. Bien, y bueno, ha estado aquí pues sintetizando el transcrito, ¿no? Ahí está el transcrito. Pero cuando llega estas zonas ricas en guanina, citosina, pues empieza a formar un loop. Bien, va a empezar a formar un asa. Bien, porque aquí ¿qué va a colocar aquí? Guanina, citosina. ¿Qué va a colocar aquí? Guanina, citosina, ¿no es cierto? Entonces, y así, no es una secuencia así de cortita, son varias. Entonces, hace así, guanina, citosina, ¿no? A tal punto, ¿no? ¿No? Guanina, citosina, guanina, citosina. Bien, supongo que esta es la dirección del transcrito primario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como ha ido sintetizando estas regiones rica en guaninas, citosinas, ahora mira qué pasa. Están formando enlaces de hidrógeno entre ellas y están formando un asa. ¿Me explico? Se vería más o menos así. ¿No? Están formando un asa. Esta es la región 5', esta es la región 3'. ¿Pero por qué? ¿Por qué se está formando ese asa? ¿Por qué no es así? ¿No? Recto y un transcrito bien, bien separado, ¿no? Sin la asociación de su misma cadena, ¿no? Sin la formación de enlaces de hidrógeno entre bases de su misma cadena. ¿Por qué?
por qué no es así? Porque cuando se encuentra con esta señal de guanina, citosina, empiezan a atraerse las guaninas y citosinas entre ellas, ¿no? Porque recuerda, son complementarias, son pares de base, ¿no? Que usualmente se asocian entre guanina y citosina. 3 enlaces de hidrógeno, no te olvides. Y forman ese asa. ¿Se ha entendido ahí? Hasta ahí, doctora Grisel, doctora Marlene, doctor Joaquín, doctora Carolina, doctora Marlene. Entonces, primero es eso. Se forma un asa, ¿no? Y el segundo paso es detectar regiones ricas en adenina, timina, adenina, timina. Aquí sería timina, adenina, ¿no es cierto? Sí, aquí timina y aquí adenina. Estamos hablando del DNA, ¿no? Entonces, quiero que sigamos aquí. Entonces, llegamos a esta región, ¿no? Llegamos a esta región de adeninas, timinas, tan. ¿No? Entonces, se empieza a sintetizar, ¿no es cierto? Aquí se empieza a sintetizar. Me siguen, me van a seguir. Timina sería aquí adenina. Adenina sería timina. Después de timina, perdón, no sería timina, sería uracilo, perdón. Cuando hay aquí timina, aquí sería adenina. Si aquí hay adenina, aquí va a ser uracilo. Si aquí hay timina, aquí va a ser adenina. Y si aquí hay adenina, aquí va a ser uracilo. Y así, una región rica en adenina y timina. Bien. Primer paso, reconocer islas CG, que son guanina, citosina, guanina, citosina. Y el segundo paso para la terminación es reconocer, ¿no?, estas regiones ricas en timina, adenina, timina, adenina. Bien. Y ya está. Es ahí cuando termina, se separa. Ahora, ¿por qué? Hay una razón en todo esto. Bien. Hay una razón en todo esto. Entonces, en todo este proceso, recuerda, aquí que estoy colocando de negro, ¿no?, que el DNA sigue pegado al RNA. Sigue pegado. Entonces, aquí es timina, no ¿no ve? Todo eso. Y recuerda la cantidad de enlaces que se forman entre adenina y timina y entre adenina y uracilo. Son 2 enlaces de hidrógeno, ¿no? Recuerda, entre adenina y timina existen 2 enlaces de hidrógeno. Entre adenina y uracilo, en este caso igual, 2 enlaces de hidrógeno. Entre guanina y citosina, 3 enlaces de hidrógeno. Les pregunto, doctores, ¿cuál enlace es más fácil de romper y separar? ¿Entre adenina y timina o guanina y citosina? ¿Cuál es más fácil de separar? Adenina y timina. Exacto. Entonces recuerda que esta es la región 3' del DNA molde, de la hebra molde, y este es el 5'. En realidad, lo que estoy representando aquí de negro es en realidad esta cadena de aquí arriba. Bien, por si acaso. Lo estoy colocando para que se entienda mejor. Entonces, como es más fácil de romper estos enlaces, entonces es ahí donde se separa, definitivamente. Una vez separado, ¿qué tenemos? Una vez separado, ¿qué tenemos? Al transcrito primario. Así primero. Al transcrito primario. Es eso. ¿No? Puesto de una manera más formal, sería algo así. Más lógica, así. ¿No? Es el transcrito primario. Luego se separa. 5'. Y aquí está la región 3'. Y ya está. Ese es el transcrito primario. Tiene 3 nombres, ¿no? Se le denomina transcrito primario. Vamos a colocarlo bien. Transcrito primario
RNA mensajero o RNA mensajero inmaduro, ¿no? O también se le llama RNA heteronuclear, ¿no? Ya está. Ese es el proceso de terminación. Ahora, va a depender, ¿no? Puede ser la RNA polimerasa quien la identifique, el cual se llama terminación independiente de factor Rho, ¿no? O simplemente terminación independiente, ¿no? En la que la RNA polimerasa detecta esta señal de terminación. Entonces, la señal de terminación tiene dos secuencias. Una secuencia zika en guaninas citocinas y otra secuencia zika en adeninas y timinas. ¿Para qué? Primero, las regiones zicas entre guanina y citosina van a permitir que se forme un ASA. Se van a complementar las guaninas y citosinas en la misma cadena de RNA, lo cual permite, ¿no? Permite después identificar una región rica en adenina y timinas, que son zonas débiles, ¿no? En las que se va a poder separar el RNA del DNA. Ese es el fin, ¿no? Separar el RNA del DNA. Separar el transcrito primario de la cadena molde o la hebra molde. Y ya está. O puede ser, en este caso, la helicasa de DNA y RNA quien identifique esa señal y lo mismo, se llega a lo mismo, doctores. ¿Listo? Entonces, 4 pasos, ¿no? 4 pasos. Primero, la RNA polimerasa con su factor sigma se une a la región promotora. Paso 2, la RNA polimerasa con su subunidad catalítica inicia la síntesis de RNA, pero no se va a quedar en el promotor, en la región promotora todo el tiempo, ¿no? Tiene que avanzar. Tiene que avanzar. Y al avanzar, ¿no es cierto? Y al avanzar, pues tiene que tiene que separarse de la región promotora, como ves aquí, ¿no? Y bueno, tiene que continuar, tiene que elongar la cadena de RNA, ¿no? Del gen. Y como último paso, se termina. En este caso, la RNA polimerasa, por un proceso independiente de Rho, puede detectar la señal de terminación. Pero hay veces en que se depende del factor Rho, que es un RNA helicasa, que va a detectar esta señal de terminación. ¿En qué consiste la señal de terminación? En secuencias ricas en guanina citosina que permiten la formación de una asa, ¿bien? Y flexiona el RNA, lo tensa. Bien, y el segundo es las adeninas, la segunda es la segunda porción de estas secuencias son regiones ricas en timina y adenina. Y una vez transcritos, forman enlaces de hidrógenos débiles, ¿no? Entre la hebra molde y el transcrito primario. Y al detectar estos enlaces débiles, se separan, ¿no? Es más fácil separar. Y ya está. Es así como este transcrito primario termina siendo el RNA que va a pasar por el proceso de maduración. ¿Se ha entendido, doctores? Les voy a mostrar un video. ¿Qué dicen, doctores? Doctora Grisel, doctora Carolina, doctora Marlene, ¿no hay dudas? ¿Se ha entendido? Sí se entendió, yo creo que repasando, sí, ya estamos listos. Ya, perfecto. Ya. Bien, vamos a verlo todo junto. Al final los videos. Primero terminaremos esto. Ya está. Esos son los pasos de la transcripción. Ahora viene la maduración del RNA mensajero. Ok, ¿dónde ocurre esto? Uy, perdón. Vamos a colocarlo bien. Maduración del pre-RNA mensajero. ¿Dónde ocurre este proceso? Solamente ocurre en eucariotas.
solamente ocurre en eucariotas. En procariotas no existe este proceso. Los procariotas sintetizan RNA y ya. Las bacterias son más eficientes. Sintetizan su RNA y listo. Bien, no ocurre en procariotas, por si acaso. No ocurre este proceso en procariotas. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Primer paso, ¿no? Primer paso es añadir un cap a la región, ¿no? Al extremo 5' del RNA mensajero. Segundo paso. Se llama poliadenilación, ¿no es cierto? Que actúa en la región o en el extremo 3' del transcrito primario. ¿En qué consiste? En añadir una cola de poliadeninas. El cap es un capuchón, es una caperuza que está en el extremo 5', ¿ya? Tercer paso, vamos a ir uno por uno, pero básicamente el tercer paso se llama splicing. Eso ocurre, ¿no? ¿En qué consiste? En corte de intrones, se van a cortar los intrones y se empalma, hay empalme, atención, hay un empalme de exones. Igual, te voy a explicar en un ratito. Luego, ese es el proceso general. Luego se le puede metilar o se le puede editar ahí, ¿bien? Que eso lo vamos a ver en regulación génica. Lo voy a colocar de otro color, no lo vamos a ver hoy porque es otro tema, es un poco más complejo. Es metilación del DNA. Metilación. ¿En qué consiste la metilación así súper rápido? La metilación del DNA consiste pues en silenciar. Cuando metilas DNA, atención, silenciar. Significa es lo mismo, es silenciar. Es apagar genes. De una manera general, ¿no? Recuerda que el DNA puede estar de una manera activa o inactiva, ¿no? Cuando está asociada a las proteínas histonas, ¿no ven? Los nucleosomas, los andamios nucleares que hemos visto, ¿no? Entonces hemos dicho que la eucromatina es DNA activo y la heterocromatina es DNA inactivo. Ahora, la heterocromatina, el DNA que está inactivo, generalmente está metilado. Son zonas que no se van a usar, genes que no se van a usar, por eso necesitamos este proceso. Metilación es sinónimo de silenciamiento. Pero estamos hablando de la metilación del RNA, ¿bien? Metilación del RNA como modificación. Quinto proceso. Y bueno, esto es la edición del RNA. Se puede modificar la secuencia en el RNA mismo. Eso es importante, es fisiológico para poder obtener apolipoproteínas para las lipoproteínas. Me explico. Súper rápido. Aquí supongamos que está el gen, mira. Aquí hay un gen, supongamos que este es un gen. Este es el extremo, yo qué sé, 5' y este es el extremo 3' del RNA mensajero. Entonces, aquí está el gen de la apolipoproteína B. No te olvides que la apolipoproteína B son de dos tipos, ¿no? La B48 y la B100. La B48 y la B100. ¿Cuál es la diferencia? Que la B100 es parte del VLDL, LDL y el IDL. En cambio, el B48 es parte de los kilomicrones. Tanto B48 como B100, estas apolipoproteínas, de estas lipoproteínas, provienen de un mismo gen, del gen de la apolipoproteína B. Provienen del mismo lugar, provienen de aquí. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que se edita cierto nucleótido, ¿bien? Y en los intestinos se va a expresar B48. Se edita en los intestinos, ¿no? Este gen se edita en los intestinos. Es editado, atención, este gen en intestinos, ¿no? Cosa de que este gen, ¿no? Este RNA mensajero, bien, va a terminar su traducción en ese punto porque se ha editado, bien, se cambia un nucleótido, bien, para obtener un codón de terminación.
Entonces, en este pequeño paréntesis que hemos hecho, bien, te voy a explicar los codones. Bien, ya me estoy adelantando un poco de traducción, que es la siguiente clase, pero vale la pena ya desde ya, ¿no? Codones, bien. Los codones pueden ser de tres tipos. Hay codones de iniciación, bien, hay codones de terminación y hay los codones que codifican como tal. En realidad todos codifican algo. Bien, y esta codificación puede ser una señal de inicio, una señal de terminación, o simplemente como tal, pues puede codificar un aminoácido, ¿no? Bien, entonces la mayoría codifican aminoácidos y solo unos cuantos son de inicio y de terminación. El codón de inicio, ¿no? En nuestro código genético es AUG, adenina, uracilo y guanina. AUG, AUG. Ese es el único que vas a tener que memorizar. Los codones de terminación es mucho más fácil. Mira, quiero que tengas tres palabras en mente, ¿bien? Animal, gato y amarillo. Vas a combinar esas tres palabras, animal, gato y amarillo, de una manera lógica. Mira, un gato amarillo, un animal amarillo, ¿no? Y un amarillo, no, perdón, un animal gato o un amarillo gato. Un animal gato, mejor, ¿no? Ese queda mejor. Entonces, esos son los codones de terminación. Lo que pasa es que aquí se ha editado, ¿bien? Se ha editado este gen y ahora a mitad del RNA mensajero hay un codón de terminación. Entonces, ¿de dónde viene este 100 y este 48? Es porcentual. B100 te quiere decir que el 100% de la apolipoproteína se ha codificado, se ha sintetizado. Bien, eso ocurre en el hepatocito. El hepatocito, ¿no? Sus genes no permiten la edición de esta ApoB y es por eso que expresan la ApoB 100, la 100%, está al 100. Pero en intestino, aquí voy a colocar en intestino, que este es un enterocito, en el entero, este gen es editado, ¿bien? Es editado, cosa de que tenemos aquí un codón de terminación. Tenemos, ¿no? Un codón de terminación, ¿no? Uno de estos tres, y se para a la mitad, casi a la mitad, y es ahí donde se obtiene solamente el 48%, de ahí viene el ApoB 48, el número viene de ahí, es el 48% del RNA mensajero que se está expresando, no un 100, sino solamente el 48%. Y eso es el que se asocia a los kilomicrones para absorber lípidos. Y el B100 es el que pues lleva los lípidos, ¿no? Del hígado a los tejidos periféricos, ¿no? Con el VLDL, LDL e IDL. ¿Se ha entendido? Es que no estamos llevando a detalle. Voy a mostrar las imágenes en este caso. ¿No? Ya. Pero los codones de terminación ya está. Un animal, un gato amarillo, un animal amarillo y un animal gato. Y aquí auge, ¿no? Eso hay que memorizar. Es el codón de inicio. Y el codón de inicio no te olvides que codifica al aminoácido metionina. ¿Bien? A la metionina. Codifica a la metionina. Ya está. Entonces, todos estos procesos son parte de la maduración. Los principales que debes saber son estos tres. Entonces, sigamos. Sigamos. Entonces, aquí está el RNA. Aquí está el extremo 5', este es el extremo 3'. Ahora mira, tenemos regiones que efectivamente pueden codificar aminoácidos. Las regiones azules son regiones que codifican aminoácidos. Las otras no codifican nada. Las porciones azules se les llama exones porque codifican aminoácidos, codifican proteínas. En cambio, las porciones negras, ¿sí? Las porciones negras son los intrones. Estamos hablando del pre-RNA mensajero.
¿no? El transcrito primario o el RNA heteronuclear, justamente después de su transcripción del DNA. Listo. Entonces, primer paso, aunque no el más aunque no es estrictamente, no hay estrictamente un orden, todo ocurre de manera simultánea, por si acaso. Entonces, lo voy a explicar de la siguiente manera. El siguiente paso es quitar esos intrones. Quitar esos intrones. Quitamos todos. Bien, entonces lo voy a colocar de una manera más esquemática. Ahí está, los hemos quitado. Ahora, ¿qué tenemos? Bien, esto es clave. ¿Cómo ocurre todo esto? Bien, entonces vamos a hacer un pequeño zoom aquí porque hay que explicar, ¿no? Hay que explicar esto sí o sí, ¿no? Vamos a ver el proceso de splicing primero, ¿bien? Vamos a ver el proceso de splicing. ¿En qué consiste? ¿Quién se encarga de todo esto? El spliceosoma. El spliceosoma. Vamos a colocarlo aquí. El spliceosoma. Maldita sea. Spliceosoma. ¿Qué es el spliceosoma? Es un complejo multiproteico. Bien, ¿en qué consiste este complejo multiproteico? ¿En qué consiste el spliceosoma? Si lo colocamos en una ecuación, se definiría de la siguiente manera. El spliceosoma no es nada más que el complejo entre el pre-RNA mensajero, tenemos ahí el pre-RNA mensajero, este se va a unir a factores U. Así se le llama, factores U. U1, el factor U1, U2, U3, U4, hay varios. U1 hasta el 8 más o menos, no, hay más incluso. Son factores U, bien, del 1 al 8. ¿No? Y estos factores U, pues son en realidad, y no lo voy a colocar como factores U para que todo esté esquemático. En realidad es RNA nuclear pequeño, el snRNA. Bien, los snRNAs en este caso son los factores US. Bien, son los factores US. Y como último tenemos las ribonucleoproteínas. Bien, todo esto forma un spliceosoma. De una manera esquemática, ¿cómo se vería? Este es el intrón 1. Este es el intrón 1, intrón 2, intrón 3, el intrón 4 y este es el intrón 5. Ahora, recuerda que cada intrón tiene una región 5', otra que es 3', otra que es 5', otra 3'. No, cada intrón tiene sus extremos. Ahora, ¿qué pasa? ¿El primer paso qué es? El primer paso, atención, el primer paso es, hay un sitio aceptor y un sitio donador. El sitio que acepta es el 3' y el sitio que es donador es el 5'. El 5' con su extremo hidroxilo, ¿no? Se va a unir con el extremo, perdón, con su extremo fosfato, perdón, con su extremo fosfato, sí, se va a condensar con el extremo hidroxilo de 3'. Entonces, puesto de una manera más esquemática y más al punto, el sitio donador, el extremo 5', se va a condensar con su extremo 3'. Puesto de otra manera, se va a esterificar, ¿no? Con el fosfato, el fosfato de 5' se va a esterificar con el hidroxilo del 3'. ¿Y qué van a formar? Tú te preguntarás. El siguiente paso lo voy a reflejar aquí. Mira, ¿qué ha pasado? El extremo 5', ¿no? Estás reconociendo, ¿no? El 5', estás reconociendo ahora al 3', ¿no? Hemos dicho, es lo que iba a pasar, ¿no ve? El extremo 5' reconoce al 3'. Y una vez se reconocen, estos se van. Ya no está aquí, ¿no? Y este es el intrón que se está sacando. Ahora hemos sacado el intrón. Primer paso,
es identificar que en el extremo 5' tenemos la región donadora y en el extremo 3' tenemos la región aceptora. ¡Pam! Se esterifican fosfato con hidroxilo y ¿no? Ocurre esto de aquí y luego se va al intrón, se separa. Ya no está aquí, mira, ya no está aquí. Definitivamente ya no está aquí. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? El siguiente paso, y esto lo voy a borrar para que sea más esquemático. El siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso, ¿cuál es? El cuarto paso, ¿no? Aquí sería, pues, unir, ¿no es cierto? Se une. Uy. Se va a sumar, ¿no? Se va a unir, se van a empalmar exón con exón. Y ya tenemos una región limpia de intrones. Ya no tenemos intrón, lo hemos sacado. En realidad, tanto el proceso 1 a 4, mira, paso 1, paso 2, paso 3 y el paso 4, súper rápido. El paso 1, atención, consiste en, ¿qué hemos dicho? En identificar. ¿Qué va a hacer el esplaiosoma? Hemos dicho que todo este trabajo lo hace el esplaiosoma. ¿El esplaiosoma qué hace? Identifica extremos 5' y 3' del intrón. Primer paso. Segundo paso es el sitio donador va a ir al aceptor. El sitio donador va a ir al aceptor. Dicho de otra manera, el fosfato va a ir, ¿no? a la región del hidroxilo del 3', ¿no? Dicho de otra manera, el extremo 5' va a ir al extremo 3', ¿no? Y se van a reconocer, se van a condensar, se van a esterificar y van a dar el tercer paso, que es la liberación, ¿no? El corte y liberación del intrón. Y el cuarto paso de todo este proceso del splicing, porque estamos describiendo el splicing, bien, es el empalme o la unión de los exones. Empalme de exones. Bien, tal vez no se está entendiendo, ¿no? Y de eso tengo siempre miedo. Bien, nunca olvides lo que hemos llevado en la primera clase, que era, ¿no? Teníamos el RNA, hemos dicho, ¿no ve? Y tenemos aquí, pues, regiones que no son ricas, que no codifican proteínas, son regiones que les llamamos intrones, ¿no? Extremo 5' y 3'. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Quitar los intrones, quitamos esas porciones negritas que no nos sirven, no van a codificar proteínas, y solamente tenemos una región ahora limpia de intrones, tenemos una región pura, ahora tenemos una región pura de exones. Los hemos empalmado. Quitamos intrones y empalmamos. Listo para codificar una proteína. Pero eso es lo simple. Y es lo que es en realidad lo que debemos entender como médicos. Bien. Pero el doctor te va a exigir esto. Bien, el proceso, cómo ocurre. Primer paso, identificamos 5' y 3'. ¿Quién? El esplaiosoma. No te olvides, el esplaiosoma está haciendo todos estos pasos, no nosotros. El esplaiosoma identifica 5, 3' del intrón. Agarra el sitio 5', ¿no? Lo lleva al extremo 3' y se libera. Una vez reconocido, una vez esterificado, se corta y se libera, ¿no? Aquí, se corta y se libera el intrón. Y último paso, el 4, es el empalme de los exones. Todo esto ocurre tras balinas. Aquí llamamos tras balinas cuando es como con los títeres, ¿no es cierto? Hay alguien que está controlando todo el proceso, ¿no ve? Entonces, puesto de una manera más visual, se vería más o menos así. Aquí atrás está todo. Y ahí están nuestros exones. ¿Estamos? Ahí están nuestros exones. Entonces, atrás está, tras balinas, el esplaiosoma.
Bien. ¿Qué hemos dicho que es el esplesiosoma? ¿Qué es el esplesiosoma, doctores? Son ribonucleoproteínas, RNPs. Son proteínas, ¿no? Ribonucleoproteínas. ¿Qué más tenemos? RNAs nucleares pequeños, snRNAs. No es ni de transferencia, ni ribosómico, ni mensajero, es el RNA nuclear pequeño. Viene del inglés Small Nuclear RNA. RNA nuclear pequeño. ¿Estamos? Y último requisito, ¿cuál es? La misma cadena. Necesitamos el pre-RNA mensajero. A estos los llamamos factores U, ¿no es cierto? Entonces aquí vienen los factores U, aquí vienen los factores U, pues doctores, ¿no? Los U's aquí hacen que pues la región 5' reconozca la 3', ¿no? ¿No? Los factores U. Las ribonucleoproteínas son más un andamio estructural, pero los factores U son los que están haciendo el trabajo, ¿no? Los factores U hacen que estas regiones reconozca esta, que estas regiones reconozca esta, ¿no es cierto? Y esta con esta, ¿no? Para poder liberar los intrones y empalmar los exones. Esto es importante, depende de cómo lo veas. Bien, porque si esta parte me has entendido, ¿no? Y ahorita vamos a ir con las dudas, porque si esta parte me has entendido, ¿no? Te puede beneficiar de alguna manera en entender la fisiopatología del lupus eritematoso sistémico. Porque el lupus eritematoso sistémico, bien, tiene como base fisiopatológica, se producen anticuerpos contra antígenos, no contra antígenos, contra proteínas nucleares. Y una de las proteínas nucleares en ser atacada son las ribonucleoproteínas. Entonces, cuando, atención, tip, no tip, sino datito, como dicen los peruanos, ¿no? Datito, doctor, datito. Bien, ahí está el anticuerpo nuestro que lo hemos producido contra estas ribonucleoproteínas. Estas inmunoglobulinas, estos anticuerpos anti-ribonucleoproteínas, ¿sí? Se ven en el lupus eritematoso sistémico y se puede detectar en laboratorio para llegar a un diagnóstico. Es parte de lo que conocemos como ANAs, anticuerpos antinucleares. Bien, son parte de una gran variedad de anticuerpos antinucleares. Otro ejemplo de anticuerpos antinucleares, por ejemplo, son los antihistonas. En el lupus eritematoso sistémico, en un tipo de lupus eritematoso sistémico, se pueden producir antihistonas contra las histonas que hemos visto, ¿no?, en anteriores clases. Bien, y se pueden detectar en laboratorio estos anticuerpos para llegar a un diagnóstico. Bien, entonces, ya sabes, ¿no?, que las ribonucleoproteínas son parte de los esplaisiosomas. Son proteínas del núcleo, porque todo este proceso recuerda que está ocurriendo en el núcleo. Bien, y ya está. Resumen, ¿no?, sin mucho rodeo, es todo esto. Es todo esto. Corte y empalme. A eso llamamos corte y empalme. Ya estamos terminando, doctoras. No me voy a prolongar mucho más. Una vez ya tenemos la región pura de RNA mensajero, ahí está, con puros exones, 5', 3'. ¿Cuál es el siguiente paso? Trabajamos ahora sobre el extremo 5'. ¿Qué pasa en el extremo 5'? Se le va a añadir, atención, primer paso. Este proceso se llama capping. En inglés se le llama capping, ¿bien? Pero en español se le diría adición sí, es la adición de cap. Se añade cap. ¿Pero qué es cap? Es un capuchón, ¿bien? Es un capuchón que protege el extremo 5' de la acción de enzimas. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuáles serían los procesos que tendríamos que prevenir una vez este RNA sale al núcleo? Sale del núcleo y va al citosol. Que estos extremos, tanto el 5 como el 3', son susceptibles a la acción de las exonucleasas, que pueden degradar el código de este extremo y de este extremo.
Las exonucleasas que degradan el extremo 5' son exonucleasas 5', 3'. Las exonucleasas que empiezan a degradar desde el extremo 3' son 3', 5'. Bonito, ¿no? No, no es bonito, ¿no? Y ahí está. Extremo 5'. Bien, 5'. Listo. Entonces, para evitar esta acción de las exonucleasas, para evitar que degrade nuestro código, imagínate que se degrade, daría una proteína anómala. Imagínate un colágeno anómalo, una fibrina anómala, una bomba de sodio y potasio anómala, una hemoglobina, etcétera, ¿no? Ya. Creo que se entiende. Y el primer paso para añadir el CAP es gracias a una enzima que llamamos guanilil transferasa. Luego tenemos el segundo paso, que es de una metil transferasa. Primero, el de la guanilil transferasa. ¿Qué es lo que hace? Agarra la guanina trifosfato y lo coloca aquí. Aquí está la guanina, ¿no? Pero tiene algo anómalo esta guanina, que tiene 3 fosfatos. Usualmente solamente tiene un fosfato. Tiene aquí 1, 2, 3 fosfatos. Al extremo 5'. Guanina trifosfato. ¿Quién lo hace? La guanilil transferasa. Segundo paso del capping es aquí actúa la metil transferasa con la ayuda de SAM. Recuerda, ¿qué era SAM? S-adenosilmetionina. Hemos visto en el tercer rote, en el anterior rote, ¿no ve? Que donaba grupos metilo. Entonces, ¿aquí qué va a hacer? Dona el grupo metilo y se convierte en S-adenosil-homocisteína, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasa? Que le hemos añadido un grupo metilo. Todo esto es el capping, todo esto es el cap, todo esto es la cape rusa, así se le llama, el capuchón o la cape rusa. Y este extremo modificado, como ves, las exonucleasas no van a ser, esta exonucleasa en específico, el 5', 3', no va a poder degradar, porque es anómalo, dice, ¿no? Él está buscando, pues, ¿no? Un nucleótido así bonito, bien, ¿no? Un nucleótido monofosfato, ¿no? No busca a alguien que tiene 3 fosfatos, tampoco busca a alguien que tenga un grupo metilo. O sea, sí busca guaninas, ¿no? Puede buscar guaninas, pero no puedes reconocer guaninas metiladas, como ves ahí. Tampoco guaninas que tengan 3 fosfatos. Por lo tanto, le parece como que no te reconozco y se va. ¿Bien? Y ya evita la degradación. ¿Sí? Este extremo está modificado. Ahora, el otro es mucho más fácil de recordar. Poliadenilación es el siguiente paso de la maduración de esta RNA mensajero. Poliadenilación. ¿Esta poliadenilación en qué consiste? Se agarra el extremo 3' y se le empieza a añadir el primer y único paso es la adición. La acción, la enzima que se encarga de hacer este proceso es la poliadenilil transferasa. Entonces, transfiere varias adeninas, ¿bien? ¿Cuántos? Me preguntarás. De entre 80 a 250. Va a depender mucho del tipo de RNA mensajero o qué gen esté llevando, ¿no? Entonces, ese es el extremo 3'. ¿Cuál es el objetivo de esta modificación en la cola? Porque esta es la cabeza y esta es la cola. En la cola, el objetivo es, pues, bueno, la exonucleasa 3', 5', vas a reconocer las adeninas y las va a ir degradando uno por uno. Pero jamás va a llegar, ¿no? Al sitio de interés, que es el área de exones que codifican la proteína. El objetivo, ¿no? La meta es pues evitar que lleguen hasta ahí. Y es por eso que se colocan varias adeninas. Y listo. Eso sería todo, doctores, doctoras. Bien. Ahora, nuestro RNA mensajero, ¿qué tiene?
Tenemos un RNA mensajero maduro, ¿sí? Tiene una cabeza, que es un CAP, que tiene 7-metil-guanina trifosfato. Tiene 7-metil-guanina trifosfato. Ese es el CAP. Tiene todos los exones, que es el área que nos interesa, ¿no? Tiene todos los exones que nos interesan para poder traducir proteínas. Y tenemos una cola poliadenilada, ¿no? Que protege el extremo 3'. Ahora sí es capaz de salir al núcleo. Ahora está preparado, ¿bien? Es como para un padre, ¿no? ¿No? Despacha a su hijo a su primer día de universidad, digamos, ¿ya? Así. ¿Listo? Ahora sale listo para que, pues, sea traducido por los ribosomas, ¿no? 5', 3'. Y aquí es donde empieza la traducción, la síntesis de la proteína. Eso es el tema siguiente a revisar. ¿Tienen alguna duda, doctores, doctoras? ¿Sí? ¿No? Bien, el siguiente tema es traducción. Vamos a ver, eso es un poco más sencillito de explicar, pero ahí vamos a ver cómo los antibióticos, cómo los antibacterianos actúan, cómo las tetraciclinas actúan. Bien, pero eso lo vamos a ver si alcanza el tiempo. El doctor no pregunta cómo actúan los antibacterianos, ¿no? Pero pienso que esto es bueno, ¿no? Para que no se pierdan en farmacología. Bien, y repasar estas cosas en farmacología no da tiempo. Bien, así que prefiero que les voy a indicar los pasos de la traducción y les voy a decir dónde actúan las tetraciclinas, dónde actúan los aminoglucósidos, macrólidos, el inesolid, todos. Bien. Nos vemos la siguiente clase entonces, doctores. Bien. Espero que